Persona natural. Para Sócrates, es todo ser humano o individuo que hace y obtiene la capacidad legal en la sociedad sin importar edad, sexo o religión. Adicionalmente, la persona natural o física, como la llaman en la mayoría de los países latinos, es un concepto estrictamente jurídico, cuyo origen proviene de los primeros juristas romanos. En el presente, cada país tiene su propio ordenamiento jurídico que le da su propia definición de persona, aunque en todos los casos es muy similar. La persona física es cada individuo por sí mismo desde su nacimiento hasta su muerte. Nacimiento de la persona física o natural. La persona natural es la separación del feto con respecto al cuerpo de la madre, ya sea el nacimiento antes de los 9 meses y por cualquier medio que se emplee, natural o intervención quirúrgica. Extinción de la persona física o natural. La extinción de la persona física adviene por la muerte, lo que trae como consecuencia la extinción de la capacidad y más concretamente de la personalidad jurídica. El concepto jurídico de muerte corresponde a aquel médico biológico que identifica la muerte con aquel momento de cesación definitiva del corazón y de la respiración. Vale decir, la muerte es cesación absoluta de todo signo vital. Presunción de muerte. La presunción de muerte o muerte presunta es aquella que puede derivar de la desaparición de una persona en circunstancias tales que es admisible suponer su fallecimiento. Entendemos por capacidad al poder o a la fuerza de una persona en determinado momento, como por ejemplo un maratonista que posee la capacidad de correr X distancia en X cantidad de tiempo. También tenemos la capacidad de medida, por ejemplo, que nuestro tanque de agua tenga una capacidad para tantos litros, o la capacidad de un estadio de tantas personas. Pero que nos interesa ahorita es la capacidad jurídica, que es una medida de actitud para ser titular de derechos y obligaciones, diferenciándonos de los animales y las cosas, permitiéndonos firmar contratos, adquirir o vender viviendas o inmuebles. En cuanto a la clasificación de la capacidad, tenemos una clasificación bipartita, teniendo así la capacidad jurídica legal o de goce, que es jurídica porque la da la ley, y de goce porque nos permite disfrutar de esos derechos. En Venezuela tiene la capacidad de ser innata, es decir, desde el mismo momento en que somos personas. Por ejemplo, un recién nacido puede ser el propietario de un inmueble, el cual haya recibido por una herencia. Tenemos también la capacidad de ejercicio de obrar, que es de ejercicio porque nos permite ejercer el derecho que tenemos y nos permite realizar actos jurídicos que tengan efectos válidos sobre nuestra propia persona y nuestro propio patrimonio. Es decir, nos permite actuar y participar en la vida jurídica. Ahora bien, ¿qué tipos de actos podemos realizar que tengan estas consecuencias? Tenemos el ejercicio negocial, que es la capacidad de negociar o negocios jurídicos, ya que los consideramos actos jurídicos lícitos. También podemos hablar de la capacidad procesal, que es la posibilidad que tiene una persona de actuar como demandado o como demandante en un juicio, en un momento determinado. En este caso se requiere la asistencia de un abogado. Y por último, tenemos la capacidad delictual o de imputación, la cual es la posibilidad de resultar obligado en un proceso por hechos ilícitos que pueda realizar una persona. En cuanto a las limitaciones o incapacidades de obrar, tenemos el ser menor de edad. Un menor de edad puede ser titular de los derechos y obligaciones. Por ejemplo, si es propietario de un inmueble, puede resultar obligado en un momento determinado por cualquier razón, pero no podrá realizar actos jurídicos válidos sobre su propio patrimonio o su propia persona, impidiéndole así vender el inmueble, que quizás lo vendería por el precio de un Xbox o de una bicicleta, resultando perjudicado.
Además, existen también los casos de mayores incapaces, que siendo mayores de edad no son capaces de obrar o la ley limita su capacidad, como lo son los inhabilitados, que son aquellas personas afectadas por una enfermedad mental leve, una debilidad de entendimiento o prodigalidad. Encontramos también al entredicho, el cual existe dos causas. La primera es una enfermedad mental grave y habitual. En este caso hablamos del demente, el orate, es decir, un enajenado mental. Para su protección es privado de su capacidad de negociar y su capacidad de obrar. Y en segunda causa es que es la persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad de tipo presidio, el cual es privado de su capacidad de obrar durante el tiempo de la condena. Persona natural. ¿Quién es una persona natural? Es todo ser humano o individuo que hace o obtiene la capacidad legal en la sociedad, sin importar edad, sexo o religión. Por ejemplo, Sócrates. También se le llama una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. ¿Cuáles son sus ventajas? Se puede constituir en empresas unipersonales, es sencilla y rápida, no presenta mayores trámites. Las propiedades, el control y la administración recaen en una sola persona. Sus desventajas son que tiene la responsabilidad ilimitada, presenta menos posibilidad de acceder a créditos financieros como los bancos. Persona jurídica. Es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. En este caso, es la empresa y no el dueño el que asume obligaciones. Si la empresa quiebra, es obligada a pagar. Solo pagará con los bienes que estén a su nombre. La persona jurídica funciona con razón social, tiene responsabilidad limitada y para constituirla presenta mayor cantidad de trámites y documentación. Clasificación de persona jurídica. Las personas se clasifican en naturales y jurídicas. La persona jurídica cumple con todos los recaudos de ley. Dentro de ella tenemos el derecho privado y el derecho público. En el derecho público regula la actividad del Estado y de los entes públicos entre sí, así como sus relaciones cuando actúan de forma oficial con los particulares. Entre estos tenemos el Estado, los entes territoriales y entidades descentralizadas. En el derecho privado regula las relaciones entre particulares o de estos y del Estado y los organismos públicos cuando actúan de forma privada. Entre ellas tenemos las asociaciones o corporaciones y las sociedades. Persona natural. Es aquella que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal, por lo tanto es sujeto de derecho. Los esclavos. No existe comparación ya que fue abolida. El Estado. Aunque no exista físicamente, es el máximo ordenamiento jurídico. De allí emanan las demás personas jurídicas. Los municipios. Son emanados por el Estado, son sujetos de derecho público y privado, son autónomos y poseen bienes y patrimonios propios. Deben servir al colectivo. Las fundaciones. Grupos de personas que se reúnen para un fin común, pero sin obtener un lucro. Parte de su patrimonio lo obtienen por donaciones. Corporaciones. Son asociaciones de personas con un fin común. Para obtener ganancia, tener lucro por la actividad realizada, son sujetos de derecho, pueden extinguirse, tienen estatutos y capital conformado por los socios. Se puede concluir que, en lo esencial resulta idéntica las necesidades del hombre antiguo a los derechos personales. El derecho romano clasificó, al igual que la doctrina moderna, que la persona jurídica se determinaba en derecho público y derecho privado. Estando dentro del derecho público, el Estado, las instituciones públicas, la Iglesia, universidades y dentro del derecho privado las asociaciones, corporaciones y sociedades. Las personas jurídicas se definen como colectividades de personas o bienes jurídicamente organizadas. El nacimiento de esta institución tiene lugar en Roma y específicamente en el derecho romano, donde los primeros peritos y pretores le dan nacimiento jurídico a una institución que sin saber perduraría por decenas de siglos y aún 2000 años después seguiría hablándose de esta y perfeccionándose en el sistema jurídico.
En nuestro derecho civil tenemos todas las regulaciones en base al principio de las buenas costumbres, determinando hasta dónde abarca la capacidad jurídica, legal o de goce de una persona en pleno uso de sus derechos y cómo lo obliga, así como su presunción de muerte cuando es persona natural y su desaparición cuando es persona jurídica por quiebra, entre otros.